Bienvenidos a una nueva clase virtual de Política y Ciudadanía. Vamos a seguir avanzando con los siguientes temas. Nos habíamos quedado en la clase pasada con el debate entre la política como consenso y la política como conflicto. Para resumir un poco en qué consistía cada una de ellas, preparé este cuadro comparativo para analizar algunos puntos de cada una de las dos teorías. Por ejemplo, ¿cómo era la visión de la política que tenían? Para el consenso era optimista, para el conflicto pesimista. ¿Cómo se lograban los consensos? Las políticas que se iban a implementar. Para el consenso se implementaban a través de acuerdos, para el conflicto a través de la violencia, donde uno se imponía al otro. ¿Qué pasaba con el bien común? La política como consenso dice que hay que alcanzarlo, mientras que la política como conflicto dice que directamente el bien común no existe. No es que no haya que alcanzarlo, no es que no haya que buscarlo, es que directamente no existe. En cuanto a la violencia, el consenso quería buscar acuerdos para poder evitarla, mientras que el conflicto decía que esto es inseparable de la política, no se puede separar, no es una cuestión de voluntad, de si yo quiero o no quiero usar la violencia. La violencia existe y es parte de la política. Y finalmente, ¿qué pasa con los distintos grupos en la sociedad? Para los del consenso coexisten pacíficamente, mientras que para la teoría del conflicto, un grupo siempre va a intentar dominar al otro. Estas dos son posiciones extremistas, el consenso absoluto o el conflicto absoluto. Vamos a ver que hay una tercera corriente que busca integrar ambas. Toma un poco de cada una de las dos teorías, la del consenso y la del conflicto. Esto es porque cuando se ejerce el poder, se van a necesitar de las dos cosas. Un poco de consenso a veces, y también a veces un poco de violencia. Y lo vamos a ver con tres autores específicos, que son muy importantes para la ciencia política, y que plantean esta idea de el poder como consenso y como violencia. Uno de los más importantes de todos es Nicolás Maquiavelo, seguramente el más importante para la ciencia política ya que es considerado como el padre de la ciencia política. Su libro más importante era El Príncipe, que básicamente eran instrucciones para el gobernante de esa época, de la República de Florencia, que se las dio a su hijo Lorenzo de Medici para que se las dé con el objetivo de que le lleguen a su padre, el gobernante Pedro. Como dije recién, era considerado el padre de la ciencia política, básicamente porque deja de decir las cosas como deberían ser, el modelo ideal de las cosas. Empieza a contar las cosas como son realmente. Acuérdense, Platón decía, el gobierno tiene que ser de determinada forma, tiene que ver la virtud, respetar la moral. Y él dice que en la realidad eso no pasa, que en la realidad los gobiernos más efectivos no tienen que ver con la moral. La política y la moral se terminan separando acá. Muchas veces los gobiernos efectivos no son los más buenos, los gobernantes más amados. Uno podría decir que lo mejor que puede pasar es que el gobernante sea amado, pero para Maquiavelo eso es malo. El gobernante tiene que generar un poco de temor en sus súbditos para tener un gobierno efectivo. No lo dice porque quiera que los gobernantes sean malos, sino que lo dice porque en la realidad ve que los gobernantes malos y los gobernantes temidos tienen gobiernos más estables. Pero esta malinterpretación de lo que dijo hizo que se termine acuñando el término maquiavélico. Maquiavélico como algo malo, algo negativo, como un manipulador, e incluso se lo asocia con la frase el fin justifica los medios, como que cualquier cosa está permitida mientras se consiga el fin determinado. Y en realidad esta tampoco es una frase de su libro, es una interpretación de uno de sus párrafos. ¿Qué planteaba Maquiavelo respecto de la política como integradora? Se preguntaba principalmente, ¿qué es mejor, ser amado o temido? ¿Qué le conviene a un príncipe? Supongamos que el príncipe es bueno. El problema es que los que lo rodean no van a ser buenos. No siempre van a ser buenos, y algunos se puede querer aprovechar de él. Por el contrario, si el gobernante es un tirano, si es malvado, el pueblo le tendrá miedo, sí, pero lo va a odiar, y en algún momento se va a querer rebelar. Entonces, lo mejor que puede hacer el príncipe es tener un poco de cada cosa. Un poco de amado y un poco de temido. Es más, incluso es mejor ser un poco más temido que amado, sobre todo cuando hay que castigar alguna ofensa. Si alguien comete un delito, yo lo voy a castigar. Ese castigo está ofendiendo a esa persona no va a estar contenta con el castigo que yo le pongo. Pero si yo no lo castigo, porque soy un gobernante muy bueno y no quiero castigar a nadie, voy a terminar ofendiendo al resto de la sociedad, que va a estar enojada porque yo no lo castigué. Entonces, ¿qué conviene? ¿Ofender a todo el pueblo u ofender a una persona? Conviene ofender a una sola persona. Entonces, por eso es mejor castigar a quien cometió un delito. Fíjense que lo vemos en términos prácticos. O sea, lo mejor que puede hacer es castigar a la persona porque eso va a hacer que el pueblo lo respete. Eso le permitirá mantener el poder. Incluso el príncipe, el gobernante,
también tiene que hacer que su pueblo lo necesite, que necesite de él para mantenerlo en el poder. Y hay algo que es muy efectivo para esto, que es la creación de un enemigo. Que mi pueblo tenga un enemigo implica que me va a necesitar a mí para que lo proteja. Entonces, como yo protejo a mi pueblo me necesita, no me va a hacer un golpe de estado. Ahora bien, este enemigo puede ser un enemigo real, un pueblo que me esté invadiendo, o puede ser un enemigo inventado. Yo puedo denunciar a una persona, decir que esa persona es muy poderosa y quiere tirar abajo mi régimen, el pueblo se va a asustar y me va a pedir que lo proteja. Y quizás el peligro no existe, pero eso ayuda a que el gobierno sea más estable. Y este enemigo también puede ser interno o externo. Puede ser una potencia exterior que me quiera invadir, o puede ser dentro del mismo país, algún medio periodístico, alguna organización social, algún político, algún delincuente, el narcotráfico, las mafias, el que ustedes quieran. Lo que se hace es maximizar a este enemigo, hacerlo muy importante. Entonces, cada vez que yo reprimo a este enemigo, termino aumentando mi propia grandeza. Si yo pongo que el enemigo es el narcotráfico, cada vez que cae un jefe narcotraficante, el pueblo me va a amar y no me van a tirar abajo porque yo los estoy protegiendo del narcotráfico. Otro autor que vamos a ver es el alemán Max Weber, o Max Weber, como lo quieran pronunciar. Un pensador alemán muy importante que planteaba que la sociedad se complejizó respecto de cómo era antes en la antigua Grecia. Tengamos en cuenta que la población de la polis era muy poca y eran bastante similares entre sí. Hoy en día la población es mucho más numerosa y muy heterogénea, con distintas opiniones, distintos trabajos, distintas clases. Y este cambio de sociedad va a generar un cambio en la democracia. La democracia no va a ser igual que lo era en la antigua Grecia. Esto genera un cambio de democracia directa a democracia representativa. Democracia directa significa que yo mismo, como parte del pueblo, me gobierno. Es decir, yo como ciudadano voy a la asamblea, debato y voto. Y se hace lo que yo digo como ciudadano. Representativa significa que los ciudadanos ya no gobiernan más. Los que van a gobernar son representantes de esos ciudadanos. Y esto es así porque es imposible meter a 40 millones de argentinos en un congreso a discutir sobre alguna problemática en particular. Esto se podía hacer en la antigua Grecia, ahora ya no se puede hacer más. Entonces hoy tenemos una democracia representativa. Pero acá surge un problema. En Atenas yo me mandaba a mí mismo. Yo era el que gobernaba. Ahora gobierna otro. Y el problema que genera esto es que los gobernados tienen que aceptar la gobernación de estos representantes. Entonces, ¿cómo hacemos para que los que mandan puedan hacerlo? Y que los que son mandados acepten esta condición. Ahí es cuando entra en juego el concepto de dominación. Lograr que las personas respeten las reglas, pero porque están de acuerdo con ellas. Esto es la parte de consenso. Ahora bien, si yo violo las normas, hay una sanción coercitiva. Me mandan a la cárcel o tengo una multa. Ahí está la parte de conflicto. Entonces, en este juego de dominación, domino a través de la fuerza, de la violencia, pero también a través del consenso de las personas que aceptan estas reglas de juego. Y para aceptar esta dominación, Weber va a hablar de 3 tipos distintos de dominación. Entonces, el primer tipo de dominación que vamos a ver es la dominación tradicional. Se domina por la costumbre. Yo obedezco a alguien porque siempre obedecí a alguien. Como por ejemplo las monarquías absolutistas, donde yo seguía al rey. Y cuando muere el rey voy a seguir al hijo. Porque la costumbre dice que yo tengo que respetar al rey o a sus herederos. Es la tradición. El segundo tipo de dominación tiene que ver con la carismática, que tiene que ver con el carisma del líder, con la devoción hacia él, su admiración, un líder único, incluso mágico, que tiene una historia increíble, que es simpático, que tiene fuertes discursos. Como un ejemplo podría ser seguir a un líder militar que tuvo grandes victorias en el campo de batalla, o seguir a un papa determinado porque se considera que es el representante de Dios en la tierra, o por su forma de ser, porque es más sencillo. Esto hace que alguien acepte la dominación de esa persona. Y el último tiene que ver con la dominación legal, que esto ya es más de los estados modernos como los conocemos hoy en día, que viene después de la monarquía absolutista, viene después de la Revolución Francesa, donde hay una burocracia legal y racional, una burocracia estatal, que establece leyes que van a ser obligatorias para todas las personas. Como un ejemplo podemos ver el presidente argentino. Su poder se lo da la Constitución Nacional, la ley más importante del país. No es que gobierna porque quiere, sino que hay una ley que dice que él tiene derecho a gobernar. Y nosotros nos podemos quejar del presidente, tenemos derecho a hacerlo, de este, del anterior o de los anteriores,
pero ninguno va a tirar abajo al gobierno porque acepta este juego de leyes que está impuesto desde la Constitución. Fíjense que en los tres tipos de dominación tiene que ver el convencimiento de la persona para seguir a ese líder. O yo acepto las normas en el sistema legal, o me cae bien el líder porque es muy carismático, o como siempre fue así, lo respeto porque la costumbre manda a respetar al líder. Sin embargo, también hay mecanismos para cuando yo no respeto la dominación. O sea, si bien yo estoy de acuerdo con lo que dicen, puede pasar que esté en contra en algún momento. Y entonces ahí es cuando vienen los castigos. Dependiendo del momento histórico, del país, o me mandan a matar, o a la cárcel, o pago una multa, o lo que fuere. Pero hay alguna sanción determinada para cuando yo no respeto esta dominación. Por ejemplo, la dictadura de 1976 no respetó la dominación legal que existía en el Estado anterior. Producto de eso, tuvo el castigo que fue el juicio de las juntas cuando volvió la democracia. Acá yo mencioné burocracia legal y racional. No tiene que ver con el término peyorativo de la palabra burocracia, de algo burocrático, lento, poco eficiente, sino que era un tipo de organización que planteaba Weber que era la forma más eficiente. Como la sociedad es tan compleja, nos tenemos que organizar de alguna manera, y nos organizamos de una manera jerárquica, donde arriba hay una persona y los demás, los que están abajo, deben obedecerlo. Eso es lo más eficiente para Weber. No significa que yo no pueda estar arriba en algún momento. Si hago méritos suficientes, puedo ascender y mandar a las personas que están abajo mío. Un ejemplo de burocracia sería el Estado argentino, el Poder Ejecutivo, donde tenemos arriba al presidente. El presidente designa un jefe de gabinete. El jefe de gabinete es el jefe de todos los ministros. Entonces abajo van a estar los ministros designados también por el presidente. En cada ministerio hay directores, en cada directorio hay secretarios, en cada secretaría hay empleados públicos. ¿Quién manda acá? El presidente. Todos los de abajo le tienen que hacer caso. ¿El director a quién le manda? A los secretarios y a los empleados, pero debe hacerle caso a los ministros, al jefe de gabinete y al presidente. ¿Quién está por encima del presidente? Acá arriba podríamos poner a la Constitución Nacional. El presidente puede hacer lo que quiera, siempre y cuando respete la Constitución. Para Weber, este es el sistema más eficiente de todos. Genera instrucciones claras, se hace lo que dice el presidente, si no cada empleado haría lo que se le canta, y esto no puede ser así. Y finalmente el último autor que vamos a ver es Antonio Gramsci, un autor italiano, marxista y fundador del Partido Comunista Italiano. Tiene una historia de vida bastante trágica, ya que fue encarcelado durante el gobierno de Mussolini, desde el 26 hasta el 37, 11 años de cárcel, y falleció poco tiempo después de que lo libraran. Esto es importante porque, mientras estuvo preso, escribió muchísimas cosas, pero nunca las publicó. Una vez que fue liberado y que murió, sus conocidos compilaron todos estos textos y los fueron publicando. Hoy conocemos la teoría de Gramsci gracias a todas estas publicaciones. Una de las cosas que más le interesaba a él era por qué las revoluciones comunistas estaban fracasando a pesar de haber logrado tomar el Estado. Es ahí cuando va a diseñar el concepto de hegemonía que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, tenemos que ver qué entendía el marxismo por ideología, porque justamente Gramsci va a hacer muchos aportes a esa teoría. Y ahí el primer pensador que tenemos que ver es a Marx, quien planteaba que la ideología dominante es la de la clase dominante. ¿Cuál es la clase dominante? La burguesía. Entonces la ideología dominante va a ser una ideología burguesa. Esto significa que los trabajadores vamos a estar de acuerdo con el sistema capitalista porque nos impusieron que respetemos esa ideología. ¿Y cómo la impusieron? A través del Estado. El Estado es el que reproduce la ideología en las personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar el Estado. Si yo tomo el Estado, voy a poder poner otra ideología. ¿Cómo está compuesta la sociedad para Marx? Hay dos partes, una estructura y una superestructura. La estructura es la base material, lo tangible, lo que puedo ver, lo que puedo tocar, que tiene que ver con la fuerza de trabajo, los trabajadores, los medios de producción, todas las cosas que yo uso para producir algo, y las relaciones de producción. Cómo se vinculan todos estos factores en el proceso productivo. Todo esto es la estructura. Hoy la estructura sería una base material capitalista, donde tenemos proletarios y burgueses, proletarios dueños de la fuerza de trabajo, burgueses dueños de los medios de producción. Por encima de la estructura hay una superestructura, que está compuesta por todo el sistema de normas de esta sociedad y por fenómenos ideológicos. Esto no es material, no es tangible. Funciona a nivel intelectual. Lo que va a pasar con este sistema es que la base material va a determinar cómo va a ser la superestructura. Es decir, si en la base material dominan los burgueses, la superestructura va a ser de una forma determinada. Ahora bien,
si gobiernan los proletarios, la superestructura va a ser diferente, va a ser distinta a eso. Pero a su vez, esta superestructura va a terminar legitimando a la estructura. ¿Qué significa esto? Que a través de estos fenómenos ideológicos van a lograr que las clases oprimidas estén de acuerdo con esa opresión. Es por esto que los proletarios en el sistema capitalista están de acuerdo con la explotación de los burgueses. Si no estuvieran de acuerdo, ya se habría producido una revolución comunista. No han tomado todavía conciencia de clase, conciencia de que pertenecen a la clase proletaria. Cuando tomen conciencia de esto, van a poder producir la revolución. Antes de avanzar con el siguiente autor, quería leer un fragmento del texto donde Marx dice esto, que se llama La ideología alemana, escrito con Engels, y que habla justamente de la relación entre la estructura y la superestructura. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. Hago una pausa. La clase que ejerce el poder material en la estructura es la que determina el poder espiritual, superestructura. Esto es lo que significa lo que dije recién. Sigo leyendo. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Traducido, quien tiene los medios de producción, los burgueses, tienen los medios necesarios para crear la superestructura. Esta superestructura hace que los que no tienen los medios de producción, los proletarios, la acepten. Y como los proletarios no tienen medios de producción, no pueden imponer una superestructura. Entonces el objetivo es tomar conciencia de clases y controlar el Estado, para cambiar la superestructura y hacer que la revolución comunista sea exitosa. Y ya metiéndonos en el análisis del Estado, sumamos otro autor marxista que se llama Louis Althusser, un filósofo francés, que habla también de que el Estado tiene los elementos necesarios para reproducir esta ideología en las personas. Esta ideología de que los trabajadores acepten ser explotados, algo que antes de la Revolución Francesa lo hacía la Iglesia. La Iglesia controlaba gran parte del Estado, el registro civil, las escuelas. Entonces, gran parte de la ideología de la época era determinada por la Iglesia. Hoy en día es determinada por el Estado. ¿Y quién controla el Estado? La clase burguesa, para los pensadores marxistas. ¿Y cuáles son estos elementos que tiene el Estado? Son básicamente dos. Por un lado, los aparatos represivos del Estado. El gobierno, el ejército, la policía, todo lo que se asegura el cumplimiento de una norma determinada a través de la coerción. Si vos no respetas la norma, vas preso. Pero a su vez, tiene también los aparatos ideológicos del Estado, que no funciona a través de la coerción, sino a través del convencimiento, de trabajar la cabeza, de la parte intelectual, que tiene que ver con la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, y que son los que terminan reproduciendo la ideología de la clase dominante. Sobre estos dos autores, volviendo a Gramsci, podemos concluir que tanto Marx como Althusser ponen mucho énfasis en el control del Estado para que triunfe la revolución. Gramsci no va a decir que esto está mal, sino que va a decir que eso no es suficiente, que hay mucho más que debe hacer la revolución para que sea exitosa. Y acá es cuando entra el concepto de hegemonía cultural, que lo podríamos definir como una idea dominante establecida por una clase dominante y que los dominados ven como algo natural, normal y de sentido común. Cuando se habla que algo es de sentido común es porque respeta a la idea hegemónica. Pero esta idea hegemónica no está solamente en el Estado, está en muchos lugares. La podemos encontrar en el cine, la literatura, la música, en la misma familia, en los medios de comunicación, la escuela. La religión es un reproductor de hegemonía impresionante. Está en muchos ámbitos culturales además del Estado. Y la revolución los tiene que tomar todos. Imagínense que tomo el Estado para hacer una revolución comunista, pero en las escuelas los profesores dicen que el comunismo es malo, los medios de comunicación me critican todo el tiempo, las canciones hablan de lo dictatorial que soy yo, que quiero imponer un sistema distinto. La religión dice que va en contra de Dios imponer el comunismo. Salen películas de Hollywood que me muestran a mí como un tirano. Eso lo único que va a hacer es convencer a todo el pueblo de que yo en realidad soy un tirano. Y acuérdense que Maquiavelo había dicho
que el gobernante tenía que ser temido, pero también tenía que ser amado. Y yo eso no lo voy a lograr. Entonces sí voy a tomar el Estado, pero voy a caer al poco tiempo. Todas las dictaduras militares que se impusieron en Argentina tuvieron apoyo popular. El pueblo las apoyó cuando asumieron. Incluso a la última dictadura de Videla. El gobierno cayó justamente cuando perdió el apoyo popular, luego de la crisis económica, a través de una pésima gestión económica, y por la pérdida de la guerra de Malvinas. Recién ahí cayó. Si no, se mantenía perfectamente a pesar de los desaparecidos, de las torturas y de los secuestros. Para lograr el éxito de esta revolución, tengo que tomar todos estos espacios. Esto es lo que llamamos contrahegemonía. Estas ideas que están luchando por volverse hegemónica. Prácticamente sería la clase proletaria, con ideas comunistas, intentando volverse hegemónicas en la sociedad, a través de bandas de izquierda, medios de comunicación alternativos, contrahegemónicos, que están en contra del discurso oficial que se reproduce en los medios, que en mi opinión es un discurso más de derecha y ligado a ideas liberales, o a través del cine, que hoy en día el discurso hegemónico del cine es Hollywood, impuesto en todo el mundo. Esto es lo que entendía Gramsci por hegemonía. Y quiero explicarlo a través de ejemplos, para poder graficarlo concretamente cómo funciona en distintos ámbitos, y no solamente en el Estado. Miremos por ejemplo el caso de Hollywood. Es para mí el ejemplo más claro de hegemonía mundial. Una película que siempre cito yo es Rocky, la historia de Rocky Balboa, el boxeador, en Rocky 1 y Rocky 2, pelea contra Apolo. En las películas se puede ver a Rocky, persona trabajadora, de clase baja, luchando por sobrevivir, esta idea meritocrática de que cuanto más me esfuerzo, mejor me va a ir, mientras que Apolo es una persona que tiene plata, es muy soberbio, muy creído, no se esfuerza de la misma manera que Rocky, y agrego yo, es negro. Lo que puede mostrar una idea hegemónica de la sociedad estadounidense de esa época, donde se veía al negro como más soberbio, más creído, inferior en la sociedad, mientras que el hombre blanco estadounidense era el trabajador, era el que buscaba crecer, el que buscaba progresar. A lo largo de los años, este lugar fue reemplazado por otro. Y un claro ejemplo de hegemonía impresionante es Rocky 4, cuando pelea contra Iván Drago. Fíjese en la portada de la película, con la bandera estadounidense de fondo. Y en la escena de combate, el pantalón de Iván Drago tiene el logo comunista, el símbolo comunista. Para los que no la vieron, Iván Drago es el gran villano de la película que pelea contra Apolo y termina matándolo en la pelea. Lo muestran como un ser despreciable, que entrena a través de máquinas y mucha tecnología, o sea, sin poco esfuerzo físico, mientras que Rocky es alguien que se la pasa trabajando para progresar. Y cuando se enfrentan estos dos, no solo Rocky le termina ganando a Iván Drago, sino que el capitalismo le termina ganando al comunismo. Las referencias políticas son constantes en la película, tanto las banderas estadounidenses como las banderas de la Unión Soviética. Y si pueden ver el discurso final de Rocky, los invita a todos los comunistas que antes apoyaban a Drago, pero ahora lo apoyan a Rocky, ahora están apoyando al capitalismo, los invita a todos a cambiar, a dejar de ser comunistas y volverse capitalistas. Sin saber qué esperar, Когда я вышел этим вечером на этот ринг, me encontré con la hostilidad de muchos y no supe qué pensar sobre eso, así que creo que sentí hostilidad también contra ustedes. я думаю, что я не любил их тоже. Durante esta pelea, todo eso fue cambiando. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. Lo que ustedes pensaban de mí y lo que yo pensaba sobre И ustedes. я почувствовал, что вы тоже изменились. En el ring, nosotros dos nos hacíamos pedazos, pero creo que eso es mejor que 20 millones. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Lo que quiero decir es que si puedo cambiar yo, Я думаю, что каждый тоже изменился. igual que ustedes, Вы можете измениться. todos pueden cambiar. Каждый может измениться. Este es el mensaje detrás de la película Rocky. Otras películas con otra temática distinta que tiene que ver con el narcotráfico son, por ejemplo, Bad Boys, la película de estos dos policías
que no respetan las reglas para combatir el crimen. En esta película específicamente, el malo es un narcotraficante. ¿Cuál es la particularidad? Que el narcotraficante es cubano. Y no solo eso, sino que en la misma película se nombra de que es quien administra el dinero de Fidel Castro y además el ejército cubano lo apoya en sus negocios ilegales. Nuevamente vemos a Estados Unidos como los buenos, los que luchan contra el narcotráfico, mientras que los cubanos, en este caso los latinos, son los que invaden de droga al país. No es el único ejemplo, lo nombro porque hay varios. La película Rápido y Furioso, las dos específicamente, también pelean contra un narcotraficante, que en este caso es argentino, un argentino viviendo en Miami. Lo más gracioso que el nombre de este villano es Carter Verone, que a mi entender no es un nombre muy argentino que digamos. Como último ejemplo quiero dejarles este fragmento de una entrevista que Alejandro Fantino le hizo a Ricardo Darín, que la verdad es muy interesante, y que habla de cuando Darín rechazó un papel en la película Hombre en Llamas, de Denzel Washington, una película muy importante y muy reconocida, porque le habían ofrecido hacer de un narcotraficante mexicano. Entonces fíjense, tenemos narcotraficantes mexicanos, cubanos, argentinos, argentinos haciendo de mexicanos, narcotraficantes colombianos, siempre latinos. Todos los narcotraficantes son latinos, mientras los estadounidenses, que por cierto es el país que tiene el mayor consumo de droga en el mundo, son los que combaten al narcotráfico mundial. ¿Quién es el director de la peli? De Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Él falleció hace poco. Hay que decirle que no, Pero espera, Pará, boludo, pero mamita, pensá hay un que segundo, decirle que antes de no. poner esa cara, escuchame No, a mí, pero- déjame argumentar. Ok. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? No, ¿y por qué cree que yo haga un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. Primero, no me gustó. Y segundo, yo me quería venir a mi casa. Hacía 6 meses que estaba haciendo teatro en Madrid. Me quería venir a mi casa a ver a mi mujer y a mis hijos. Y si yo aceptaba una charla de esto, lo consideraba... Ya me te tenía que ir rompió direct- las bolas que el Sí, ya. personaje fuera narcotraficante mexicano. No, y Eso me ya ro- te rompió los huevos. No, y me rompió la bola que me dijera la emisaria que me mandaron, que me dijera, no acepta un no como respuesta. Y automáticamente, después de una semana, decirle, no, todos los días estaba en la puerta del teatro. Después de eso pasaron a la otra faceta que era, es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No, no me interesa. Pero esa es la guita que podría ser ganado ahí. ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día. Claro. Y finalmente la última temática, que también es muy clara, tiene que ver con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial. El nazismo cayó básicamente en 2 frentes. El frente occidental, donde estaban los aliados como Inglaterra, Estados Unidos, la resistencia francesa, y el frente oriental, donde la Unión Soviética avanzaba producto de las bajas que sufría el nazismo por el invierno ruso. Incluso hay una foto muy famosa de soldados soviéticos poniendo la bandera comunista en el Reichstag, el parlamento alemán. Después de que vemos las películas de guerra de los Estados Unidos, parece todo lo contrario. Cuando vemos las hazañas heroicas de los soldados estadounidenses, nos da la sensación de que la guerra la ganó Estados Unidos. Durante los primeros años de la guerra, Estados Unidos no había participado, por lo que podemos interpretar que el nazismo estaba venciendo en esa época y cuando Estados Unidos se mete, ahí Estados Unidos gana la guerra. O por lo menos esto se desprende si vemos estas películas. En el caso de Band of Brothers, es una serie de 10 capítulos creo de HBO, que más allá de los mensajes ideológicos que tiene cada una de las películas, se las recomiendo porque son muy buenas. Sobre todo Rescatando al Soldado Ryan, es la película más emblemática del cine bélico, quizás, pero no dejan de reproducir una ideología determinada de la guerra de Estados Unidos como salvador del mundo, si se quiere. Y ahora yéndonos un poco del cine, quería mostrarles algo que también tiene que ver con la hegemonía, y que no nos damos cuenta. Si estuviéramos en clase, antes de haberles explicado todo esto, yo les pediría que me dibujen un mapa mundi. Y estoy seguro, porque todos los años pasa lo mismo, que ustedes lo dibujarían así. Quizás no tenga nada de llamativo para ustedes, pero en realidad acá hay mucha hegemonía que no estamos analizando. Respecto a esto, antes de seguir explicando por qué existe eso, quiero leerles algo de Eduardo Galeano, que tiene que ver justamente con este tema de los mapas y cómo se transmite ideología a través de la composición del mapa. Este texto está en uno de sus libros que se llama Patas arriba, el mundo del revés. Después voy a leer un fragmento de otro texto que da origen al nombre del libro.
Pero este dice: la línea del Ecuador no atraviesa por la mitad del mapa mundi que aprendimos en la escuela. Hace más de medio siglo, el investigador alemán Arno Peters advirtió esto que todos habían mirado, pero nadie había visto. El rey de la geografía estaba desnudo. El mapamundi que nos enseñaron otorga 2/3 al norte y 1/3 al sur. Europa es, en el mapa, más extensa que América Latina, aunque en realidad América Latina duplica la superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es 3 veces mayor. Estados Unidos y Canadá ocupan en el mapa más espacio que África, y en realidad apenas llegan a las 2/3 partes del territorio africano. El mapa miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra. ¿Dónde está la línea de Ecuador? Es esta que está acá, que atraviesa Ecuador. Tal como dice Galeano, el mapa normal le da 2/3 al hemisferio norte y 1/3 al hemisferio sur. Pero vamos a comprobar esto a través de un ejemplo práctico enseguida. Ponemos acá la República Democrática del Congo, este territorio amarillo que está acá, y vamos a compararlo con Groenlandia. Al ver el mapa, claramente Groenlandia es muchísimo más grande que el Congo. Vamos a buscar entonces la superficie de estos dos territorios, a ver si realmente es así. La superficie de la República Democrática del Congo es 2.345 millones de kilómetros cuadrados. Acuérdense este número. La de Groenlandia es 2.166 millones de kilómetros cuadrados. Es claramente muy inferior al Congo. Pero el mapa dice otra cosa. El mapa dice que en Groenlandia entran fácilmente 5 repúblicas del Congo. Bueno, no es así. En realidad Groenlandia es menor que la República del Congo. No mucho menor, pero el Congo sigue siendo más grande que Groenlandia. Y la diferencia que vimos en el mapa era muy distinta. Pero no es solamente el tamaño de los países. El mapa que usamos nosotros tiene el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, que pasa por Inglaterra. ¿Y a quién pone en el centro de todo? A Europa. Europa está en el centro del mapa. Si el tamaño de los países fuera real, Europa estaría por acá arriba, mucho más arriba. Al achicar los países del sur y poner más grandes los países del norte, se logró que Europa quedara en el centro del mapa. Y sabemos que lo que está en el centro del mapa es lo más importante. No solo eso, sino que lo estamos viendo, a Europa lo vemos arriba del mapa. ¿Por qué el norte tiene que ser arriba y el sur tiene que ser abajo en el mapa? Si en el universo no existe arriba y abajo. Esto le da más importancia a los países que están arriba, a los países más poderosos, América del Norte, Europa. Sin embargo, hay otros ejemplos dependiendo del país que estemos analizando. Por ejemplo, Estados Unidos. Este mapa es de Estados Unidos que muestra a Estados Unidos en el centro. Y para hacer eso, dividieron a toda Eurasia en dos. Sigue respetando igual esta idea del norte está arriba. Y también Groenlandia, Greenland en inglés, es mucho más grande que la República del Congo cuando vimos que en realidad no es así. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo de China. China va a querer ponerse ellos en el medio. Lo que van a hacer es invertir el orden de los continentes. Siempre teníamos América a la izquierda, ahora lo vamos a tener a la derecha. Y todo este territorio, que antes estaba a la derecha, ahora pasa a la izquierda. China, si bien no está en el centro, está mucho más cerca que antes. El Ecuador está un poquito más a la mitad, aunque sigue estando muy por debajo. Y el norte sigue estando arriba. Eso no cambió. Veamos un ejemplo de donde sí cambia. Y es el ejemplo de Australia, por ejemplo. En Australia, el sur está arriba y el norte está abajo. Obviamente ponen Australia en el centro, pero fíjense en los nombres. No están dados vueltas. Efectivamente, se le está dando más importancia al sur porque Australia está en el sur. América está a la izquierda, toda Eurasia, África y Oceanía a la derecha. Uno parecido es el que tiene Sudáfrica. América está del otro lado, esta vez está a la derecha, porque Sudáfrica tiene que estar en el centro. Pero es una proporción muy distinta a lo que vimos originalmente. Y este mapa es muy distinto al que nosotros estudiamos normalmente. Fíjense acá, por ejemplo, este es Google Maps. Mapa tradicional, mapa como lo conocemos, donde vemos que por acá atraviesa la línea de Ecuador y podemos movernos por cualquier parte del mapa. Acá no hay izquierda o derecha, sino que es todo continuo.
sí hay arriba y abajo. Pero tiene una parte muy interesante, que me parece muy positiva. Si cliquean acá, van a poder verlo en forma de globo. Y al hacer esto, podemos ver las proporciones reales que tienen los países. Fíjense el ejemplo que estábamos viendo. Groenlandia, acá arriba, si lo comparamos con el Congo, ya no hay tanta diferencia. Habíamos visto que eran bastante similares. Y este mapa planetario es mucho más real que lo que habíamos visto nosotros. Lo único que se sigue respetando es que el norte está arriba y el sur está abajo. Pero salvo eso, esto es un avance muy interesante para ver mapas por internet. Obviamente, cuando nos metemos ya al territorio particular, perdemos esta visión global para ver algo mucho más estático. Que es el mapa tradicionalmente como lo conocemos hoy en día, donde el sur está abajo y el norte sigue estando arriba. Acá termina la clase de hoy. Me gustaría despedirme con un texto más de Galeano como para que quede una reflexión final sobre todo esto que vimos, específicamente en esta idea de el norte está arriba y el sur está abajo, tomado también del libro Patas arriba, el mundo del revés, y que le da justamente nombre a ese libro. Este texto se llama Una pregunta. En el siglo XII, el geógrafo oficial del reino de Sicilia, Al-Idrisi, trazó el mapa del mundo, el mundo que Europa conocía, con el sur arriba y el norte abajo. Eso era habitual en la cartografía de aquellos tiempos, y así, con el sur arriba, dibujó el mapa sudamericano 8 siglos después el pintor uruguayo Joaquín Torres García. Nuestro norte es el sur, dijo. Para irse al norte, nuestros buques bajan, no suben. Si el mundo está, como está ahora, patas arriba, ¿no habría que darlo vuelta para que pueda pararse sobre sus pies? Con esta reflexión final terminamos la clase de hoy. Les agradezco por ver este video y nos vemos en la próxima clase virtual de Política y Ciudadanía. Que sigan bien, hasta luego.